Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete, es bastante fácil, es en ese banner rojo con letritas blancas, eso es gratuito, te suscribís y a ver si llegamos a los 50.000 suscriptores, que es el objetivo que tenemos ahora. Estamos ahí muy cerquita, pero falta alguno. También pone me gusta, pone like en el video de YouTube, eso ayuda mucho a que el algoritmo después nos recomiende y hace todos los comentarios que quieras, tanto en el chat como en el perfil de comentarios. Recordá que en el chat podés hacer donaciones, no tienen ni límite inferior ni límite superior y viene muy bien para financiar este proyecto de comunicación, pero lo más importante es que los que todavía no sean socios de Caras y Caretas lo hagan. Y pueden ir al enlace a través de este QR que está mostrándote en la pantalla, vas hasta ahí y hay diferentes modalidades, todas de precios muy módicos, que te permiten incluso acceder a los contenidos digitales y a la revista impresa de Caras y Caretas, además de apoyar nuestros proyectos de comunicación. Saludamos también a los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, recuerden compartir en su perfil, elegir entre las reacciones que Facebook ofrece, hacer los comentarios que desea. A la comunidad twitchera, gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes, que nos apoyan muchísimo. A todos los que nos miran desde la diáspora, que son muchos, uruguayos y uruguayas que andan por todos lados del mundo y que nos escriben, y que además hemos tenido la oportunidad a veces de conocer y cruzarnos en estos viajes que hacemos como en la banda de Legítima Defensa. Y a los que nos miran por DirecTV, en el canal 195 de DirecTV, en UCL, en el canal 2 de Cablevisión, en el canal 2 de Flow. En la noche de hoy, en Legítima Defensa Segunda Dosis, vamos a estar tratando temas muy importantes, entre ellas una denuncia que está haciendo el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, va a estar el presidente, Germán Gutiérrez, una denuncia que involucra, una denuncia penal, que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación del INR, Luis Mendoza, durante el gobierno de la calle Pau. Recuerden que el otro que era subdirector o jefe de esa repartición ya está cumpliendo pena de cárcel, el señor Taroco, por haber participado del esquema que intentó contribuir a la defensa del ex senador Gustavo Penades, imputado por más de 20 casos de abuso sexual de menores. Recuerden que armó toda una defensa que incluyó a este jerarca del INR, a otros funcionarios públicos, para tratar de identificar a los menores, o ya no menores, pero que estaban haciendo las denuncias, sorteando entonces todos los mecanismos que tenía la justicia para proteger la identidad de esas víctimas. Bueno, pero el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios continúa en su trabajo, analizando las gestiones, analizando las cosas oscuras, y han hecho una denuncia penal que queremos conversar con Germán Gutiérrez. También nos va a estar acompañando dos dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, va a estar Gonzalo Zamudio y Matilde Pomi. Ellos encabezan esta posición de la FEU, que se acaba de declarar en conflicto a partir del mensaje presupuestal, porque considera que no se satisfacen las necesidades de la Universidad de la República. De hecho, lo que el presupuesto prevé es mucho menos de lo que la universidad está exigiendo. El presupuesto tiene características restrictivas, tiene ciertos énfasis, entre ellos en la educación, pero que no satisfacen por lo menos a los estudiantes de la universidad que van a estar conversando con nosotros. Quédense con nosotros, vamos a la introducción. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa Segunda Dosis. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que están acompañando. Voy a dejar primero, como vengo haciendo en todos los programas en los que ya me he incorporado esta semana, en el caso de ello de miércoles, en el caso de Legítima Defensa de los viernes, también hoy miércoles, mi agradecimiento a los compañeros que me cubrieron durante estas semanas en las que yo estuve en esta excursión que hicimos a Escandinavia con la banda de Legítima Defensa, Rodrigo Alonso, Popi, por supuesto. Popi va a estar ahora en un rato con el tradicional café con Víctor Hugo Popi Avelando, y también a María Noel Sanguinetti, a Lautaro Rijo, a todos los compañeros de técnica, de producción, que hicieron posible que el programa saliera, por supuesto, mejor que cuando estoy yo. Eso lo damos por descontado,
pero yo tengo que agradecer eso, y especialmente en algunos programas tengo que agradecer más, porque en el caso de segunda dosis no estuve en ninguno de los 3 programas que se produjeron mientras yo estuve ausente. En el caso del show de miércoles estuve en 2, que salí desde el exterior. Tenemos el gusto de recibir a Germán Gutiérrez, presidente del CITRAPEN, del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios. Una vez más, Germán ha estado ya en otras oportunidades con nosotros. En general, cada vez que está con nosotros, lanza novedades que después tienen mucha repercusión pública, porque hacen a uno de los problemas más evidentes que tienen los sistemas institucionales uruguayos, que es la reclusión, el sistema carcelario en Uruguay, que además se agravó muchísimo en los últimos años, sobre todo a partir de la aprobación de la ley de urgente consideración, que ha aumentado exponencialmente la población de personas privadas de libertad, tanto en varones como en mujeres. Hoy son más de 16.000, 17.000 las personas privadas de libertad. Estaba viendo una estadística hace poco, Germán, hace unos días, que mostraba la evolución de cómo hasta hace 10, 15 años eran 8.000, o sea, era la mitad. O sea, esto se ha realmente multiplicado y nada indica que eso haya impactado en que hayan caído los índices de violencia o las sensaciones de inseguridad de la gente. O sea, aumenta el número de presos, pero la inseguridad se mantiene o empeora. Pero además en la gestión carcelaria hay muchas cosas que son neblinosas o que lo han sido. Y eso es lo que nos convoca ahora, porque el sindicato está haciendo una denuncia penal por hechos de apariencia delictiva contra el exdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, hoy entiendo que en condición de retiro, pero que bueno, fue durante estos años el mandamás dentro de la órbita carcelaria. Te damos la bienvenida, Germán, y contanos un poco de qué trata esta iniciativa del sindicato, esta denuncia que están llevando adelante. Sí, esta denuncia que está llevando a cabo el sindicato es en base a hechos de apariencia delictiva. 2 hechos en particular. Primero voy a comentar uno que es particularmente importante para la colectividad de trabajadores que yo represento, que es que en el año 2022, cuando se presentó la primera solicitud ante la Comisión Honoraria de Trabajo Insalubre para declarar el trabajo carcelario como perjudicial para la salud, este organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública realizó todo un trabajo teórico en cuanto a las condiciones de trabajo en las cárceles, y restaba solamente visitar las unidades penitenciarias para declarar el trabajo como insalubre y tener como consecuencia reducir la jornada laboral a 6 horas. Desde agosto del año 2023, este organismo de salud ocupacional del Ministerio de Salud Pública solicitó ingresar a las cárceles, y las mismas autoridades del INR bloquearon el ingreso de este organismo, y hasta el día de hoy esta comisión se ha visto impedida de decretar nuestro trabajo con bloqueos como el que es insalubre. A raíz de estos hechos, los pusimos en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, a la vez de otros que ya son conocidos por todos, como son las pésimas condiciones de trabajo que hay en las cárceles, y la OIT concedió, aceptó la denuncia contra el Estado uruguayo, y ahora estamos en litigio. El otro hecho que se denuncia por parte de este sindicato, y tengo que reconocer que es gracias al trabajo de 2 periodistas, a Lautaro Rijo y Simón López, que lograron acceder a lo que por un pedido de acceso a la información pública, a la orden que creó una oficina de inteligencia ilegal dentro de la órbita del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Misma oficina por la cual fue condenado el director de esta oficina y es director del CONCAR, Carlos Taroco, y 2 funcionarios más. Sí, contanos un poco, porque es curioso, porque Taroco ya está imputado y preso, de hecho, procesado por todo el encubrimiento en el caso de Penades, pero ahora sumamos a Luis Mendoza, entonces da la sensación de que en determinado momento el sistema carcelario estaba siendo dirigido por personas de dudosa legalidad, digamos, ¿no? Lo que genera como una sensación de que, bueno, ¿quién está encargándose en última instancia de una cosa tan importante para la seguridad de la población? Es que me parece que esto es consecuencia de esa sensación de impunidad que tienen jerarcas de los mandos policiales, que piensan que pueden hacer lo que quieran, tanto como con los presos como con los funcionarios. El hecho, por ejemplo, de que se cree, y creo que no se ha tomado la dimensión de la gravedad que exista un organismo de inteligencia legal dentro del Estado, que es en el caso de esta Oficina de Información Táctica, que este nuevo gobierno cerró. Es tan grave como, por ejemplo, que si el día de mañana la Dirección Nacional de Bomberos, por el simple
simple hecho de querer prevenir los incendios hoy son un delito, venga el director de bomberos y cree un organismo de inteligencia con sus funcionarios completamente fuera de los marcos legales. Eso fue lo que queremos llegar al cabo con esta denuncia es qué otros delitos, qué otras investigaciones ilegales cometió esta oficina, porque lo único que conocemos es la punta del iceberg, es lo que salió con el caso Penades, que para refrescar un poco la memoria de los televidentes, esta oficina ofició como un aparato, como un medio para viciar la investigación que estaba llevando Fiscalía, para salvar de alguna manera la cabeza de un senador de la República que está hoy formalizado por delitos relacionados a pedofilia. Sí, porque una oficina de inteligencia ilegal, en ese caso se utilizó para tratar de determinar las identidades de las víctimas, para amedrentar testigos, porque eso es una de las cosas que surgía, para hacer el flujograma de conexiones. Pero, por ejemplo, recordás que una de las cosas que se mencionaban en el caso Astesiano es que esta empresa que estaba en Miami, Vertical Sky, había contratado a Astesiano para hacer inteligencia sobre el senador Charles Carrera, en ese entonces senador, y el ex senador Mario Vergara, hoy intendente de Montevideo. Y algo pasó, porque a partir de esa situación, Charles Carrera se le destapó una cosa de que tenía 12 años, de cuando era director de cárceles, que todavía está tramitándose en la justicia y que finalmente le terminó costando su presencia en las listas. Y está claro que ahí hubo inteligencia ilegal, y no sabemos quién la hizo, pero está dentro de la órbita del Ministerio del Interior. Entonces, puede haber otras reparticiones también haciendo ese tipo de cosas. Sí, de hecho ya hay antecedentes. Es más, en el año 2018 fue archivada una denuncia a raíz de que se comprobó de que desde la salida de la democracia hasta el año 2005 que asumió el Frente Amplio, hubo investigaciones ilegales por parte de los organismos de inteligencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Por el paso del tiempo, esos delitos prescribieron y Fiscalía archivó. Pero ya hay antecedentes de que este es un procedimiento que se ha repetido. En el gobierno anterior, como usted bien dijo, hubo de nuevo pesquisas ilegales contra nada más y nada menos que 2 senadores de la República por parte de los movimientos de izquierda. Y no nos olvidemos también, ya que usted mencionó el caso Astesiano, Marcelo Abdala, que cuando estuvo el accidente de tránsito. Cuando tuvo el accidente de tránsito, que lo que se conoce de que ese aparato de inteligencia que operaba para determinados fines políticos, quería indagar sobre las situaciones de ese hecho policial para enchastrarle la carrera a Abdala. Sí, es el caso de Marcelo Abdala, que además después no se logró que avanzara en la parte de la denuncia penal, porque en la justicia, en ese momento la fiscal Fossati lo dejó quieto esa situación donde había sido indagado Abdala de manera ilegal. Germán, ahora se votó en el Parlamento hace unas semanas la designación de Juan Miguel Petit para la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Eso abre un camino de comunicación, alguna posibilidad? Porque Petit estuvo vinculado a este tema carcelario durante los últimos años. Sí, o sea, con Petit tenemos buena relación, es más, estamos esperando, yo sé que en el lugar donde él esté le va a dar prioridad a todo el sistema penitenciario y ahora estamos esperando de que la persona que sea su sucesor esté a la misma altura que él, porque la verdad que ha hecho un trabajo muy impresionante lo que es la evolución de la oficina del comisionado parlamentario. Y ya que tocamos ese tema, nosotros tuvimos una reunión con gente del comisionado parlamentario porque una de las patas que nosotros queremos llevar a cabo en la investigación, en la denuncia que presentamos en Fiscalía, es el tema de los famosos apretes que hacía Taroco a personas privadas de libertad. Eso ha sido un hilo conductor, unos hechos que ya podríamos decir de que hay cosas jugadas, que es prueba de que en las comunicaciones habían traslados de presos que Taroco hacía y los amenazaba para que declararan a favor de Penades, y por esos delitos Taroco no fue juzgado. Es más, nosotros queremos que Fiscalía realmente entre en todo este entramado de esta telaraña, que realmente de esta oficina ilegal solamente fueron procesadas condenados 3 personas, un tercio de la oficina.
y operó durante estos últimos años. Nosotros queremos saber, y eso también por parte de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, el cual este sindicato representa, que aglutina a 12 sindicatos del Ministerio del Interior, vamos a solicitar si alguno de todas las autoridades de los distintos sindicatos también fueron investigados por alguno de estos funcionarios que integraron esta oficina. Y me parece que también es de recibo, y también comento que hace 2 días la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales informó a los 130 parlamentarios de la denuncia que se presentó. Les presentamos también el informe jurídico que la respalda, que es bastante contundente, para que ellos hagan lo que tienen que hacer, ya que tanto dicen que les preocupa la democracia, que es una investigadora parlamentaria. Germán, vamos a hacer un corte y enseguida volvemos acá a Legítima Defensa, segunda dosis. Dale. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. El
El Galpón Internacional 2025. Lo mejor del teatro del mundo en nuestra casa. Miguel Ángel Solá, Leonor Manso, Luciano Cáceres, Camila Peralta, Compañía de Teatro de Objetos y Títeres Gia Kuebel de Austria y el maestro de clown Marcelo Katz llegan en agosto a nuestras salas. Seguinos en redes y entérate de todo lo que vendrá. Entradas en venta en Red Tickets. Más información en teatroelgalpón.org.uy. Somos la voz de un pueblo que ríe y canta, nuestras manos las que trabajan por cambiar la realidad. Dame tu fuerza para confiar. Somos comienzo cada mañana, somos los sueños por realizar. Con el futuro en nuestras manos, somos los sueños por realizar. Somos las voces de la esperanza, somos la fuerza para cambiar. Con el futuro en nuestras manos, somos los sueños por realizar. Somos las voces de la esperanza, somos la fuerza para cambiar. Defendemos lo nuestro, los derechos de nuestros estudiantes, nuestros puestos de trabajo, nuestro sueldo, nuestra educación. A FUTU, defendemos lo nuestro. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Germán Gutiérrez, presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios. Uno de los temas que hemos conversado a lo largo del año, de este año, ha sido la situación carcelaria. Van 6 meses del gobierno de Yamandu Orsi. Ahora el gobierno envía su primer mensaje presupuestal. Es donde hay que ver si ya adquiere esa jerarquía las políticas para resolver este problema o no. ¿Cómo analizan ustedes el mensaje que fue enviado el pasado domingo a la Cámara para ser tratado ya como presupuesto quinquenal? Sí, yo creo que en este presupuesto quinquenal no conozco a nadie dentro del Estado que haya quedado conforme. Cárceles no es la excepción, pero se reconoce que comparado con el gobierno anterior es una mejora sustancial. El gobierno de la calle Pou mantuvo en cifras el mismo presupuesto del año 2019, que habían aproximadamente 11.000 presos, y la masa de privados de libertad aumentó a 16.000 y no ingresó un peso más. Esta vez sí hay un incremento de funcionarios sustancial, hay 1.000 cargos presupuestados, 500 operadores penitenciarios, 500 policías de cárcel. Hay, considerando la impronta técnica de la nueva directora del INR, la doctora Juanche, pensé que iba a haber considerablemente más técnicos, dada la carencia que hay en el sistema, pero igual hubo un refuerzo de aproximadamente 70 técnicos que ingresarán en este quinquenio. A su vez está proyectado el tema de un préstamo del BID, que sería para construir un centro de ingreso y derivación en Durano, en el centro del país, y un nuevo anexo de cárcel de mujeres en Rivera. Y sí, lo que hay como novedad en esta ley de presupuesto es dinero para crear políticas de rehabilitación, que eso es algo que realmente no se había visto antes, una cantidad bastante importante. En diálogo con el ministro Negro, supuestamente está prevista la descentralización del INR en una ley posterior, lo cual sí le brindaría la autonomía que precisa este organismo para de alguna manera administrar proyectar su propio presupuesto y sus propias políticas de rehabilitación, que mientras siga siendo un órgano del Ministerio del Interior, realmente el sistema, la gestión carcelaria va a seguir siendo un desastre. ¿Ustedes lo ven más como un instituto con autonomía o en la órbita de otro ministerio? En principio tiene que tener una autonomía, y si estamos en otro ministerio, mejor. Se habla mucho de la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo de que exista, porque algo que este país no tiene es una política pública en cuanto a lo que es la defensa pública. Las personas, por ejemplo, no tienen prácticamente acceso a lo que son defensores públicos. Además, la Defensoría Pública de Oficio no tiene, aparte que depende todavía del Poder Judicial, no tiene presupuesto realmente para dar defensa apropiada a lo que son las personas más pobres del país, y eso se ve reflejado en la cárcel. En la cárcel ingresa, la gente que ingresa a la cárcel, por mayoría, es la gente más marginada, y un derecho básico que una persona tiene, que es, por ejemplo, cuando uno está afectado de un problema de salud mental o que directamente es incapaz, no debería ir a la cárcel. Por el problema de que la Defensoría de Oficio está
mala porque está saturada de trabajo, a la cárcel llegan personas que por un tema de salud mental no tendrían que ir. Gente que comete delitos porque tiene problemas de salud mental no tratados, no tendría que estar en una cárcel. ¿Cuál es la situación que se está viviendo ahora en particular en la cárcel de mujeres? Que fue donde hubo un incremento en términos proporcionales más sustantivo durante el periodo pasado, porque sobre todo al mover aquello del microtráfico, de la pena de 2 años a 4 años, eso casi que hacía obligatorio que fuera recluida la persona, e incluso hizo que entraran mujeres con sus hijos a estos instituciones carcelarias. ¿Cuál es la situación hoy? La situación de la cárcel de mujeres es prácticamente de un permanente colapso que siempre está de alguna manera en crisis. De hecho, la nueva administración ha logrado, que eso sí venía desde el periodo anterior, gracias al habeas corpus que presentamos los trabajadores en el año 2023, se ha tratado de mantener la cifra de mujeres privadas de libertad alrededor de las 800. Si no se hubiera realizado esa acción judicial por parte de los trabajadores, ese centro penitenciario estaría en una situación parecida a la de CONCAR y estaríamos superando las 1.200, 1.500 mujeres. Hay una política de incentivar traslados a unidades del interior, tratar de crear nuevos espacios de reclusión en el mismo edificio para mejorar lo que es el tema del hacinamiento, pero ese edificio la realidad que ya no, primero nunca fue pensado como una cárcel, es un viejo hospital psiquiátrico, el ex hospital Musto, que fue reciclado como una cárcel, y ya su vida útil ha llegado a su fin. Eso está en los informes del comisionado parlamentario. Hay una nueva cárcel de mujeres que sí fue creada en el gobierno anterior, que está para inaugurarse a mediados del año que viene. Eso sí va a representar una mejor calidad de vida para las mujeres. Pero el problema de trasfondo es que la política no puede seguir creando más cárceles, porque no puede ser que en una población de 3,5 millones de habitantes, que no ha crecido desde que por lo menos yo vine a este mundo, somos siempre los mismos uruguayos, y según los informes del Instituto Nacional de Estadística cada vez tenemos menos nacimientos, parece que lo único que crecen son las personas privadas de libertad. Hay algo que está fallando en lo que es la matriz social, que realmente no corresponde que tengamos esta realidad carcelaria para un país que realmente tenemos cifras que a veces nos comparamos con el primer mundo. Bueno, en cárceles y en marginalidad nos tendríamos que comparar con Haití. Bien, hay una política que es la represiva, y hay otras políticas que en principio deben pensarse de otra manera, y hay de hecho un diálogo social ahí para ver cómo se modifica la matriz de protección social. Hay una situación tremenda de pobreza infantil, que ahora no sabemos ni qué número es, porque los últimos números hablan de un 30% de pobreza infantil, todo lo cual de eso impacta sobre la población más vulnerable también en caer en acciones delictivas, sobre todo con la presencia del narcotráfico y todo esto. Pero mucho se dice que desde las propias cárceles se organizan algunas de estas asociaciones delictivas, y hay quien dice que tenemos presencia del PCC en Rivera, en las zonas de frontera del país, de que dentro de las instituciones carcelarias hay bandas que operan sobre lo que sucede afuera, sobre el delito afuera. ¿Qué les consta a ustedes de esto? Y eso además, ¿cómo opera sobre los propios trabajadores penitenciarios? Pero eso, primero, esto ya ha sido probado, ya han habido varios casos de asesinatos que han sido planificados adentro de la cárcel. Es más, los clanes familiares que en este país manejan la droga siguen funcionando dentro de la cárcel. O sea, esa visión que la gente cree de que por un narco esté dentro de una cárcel, particularmente en una cárcel uruguaya, lo quitas o le quitas todo el poder de manejar la organización, eso directamente no es correcto. Es más, las cárceles uruguayas hoy por hoy prácticamente no hay ningún control. Por ejemplo, en un módulo del CONCAR en la noche pueden haber 2 funcionarios para 800 privados de libertad. ¿Qué control supuestamente ejerce el Estado uruguayo sobre los centros penitenciarios? La realidad es que los centros penitenciarios, el control real lo tienen las personas privadas de libertad, por una simple correlación numérica. Si hay un funcionario cada 100, 100, 300 presos, ¿de quién depende la seguridad? ¿Del Estado? Seguro que no. Pero en otras oportunidades que hemos conversado hemos planteado el problema del analfabetismo en las cárceles, el problema de los peligros de incendio en las cárceles, las situaciones infrahumanas de algunos pabellones donde además los propios privados de libertad están en riesgo de que otros privados de libertad los maten.
hemos hablado de la mortalidad, que es bastante impactante en la cárcel, incluso de los casos de muertes dudosas, porque no siempre ni siquiera están determinados la causa de la muerte. En todos los indicadores que hemos visto y que hemos conversado en otras oportunidades, Germán, es medio una situación, un panorama catastrófico. La pregunta es, bueno, ustedes han logrado en algunos casos acciones judiciales para proteger los derechos humanos, para proteger los derechos de los propios privados de libertad, las de ustedes mismos, para denunciar el tema de los incendios. Ahora están denunciando al exdirector de cárceles. También es interesante saber cómo va evolucionando esta situación. Esta situación se ha mantenido quieta estos últimos meses, cambió con el ministro Negro, se están haciendo algunas cosas, está la doctora Juanche, se puede prever que a partir de este presupuesto va a ir mejorando el panorama. La gente también tiene esa pregunta, ¿no? ¿Cómo va a seguir evolucionando esta situación? Por lo menos para que deje de agravarse, que era lo que veníamos describiendo en los últimos tiempos. La impronta que hay en todo el Ministerio del Interior es una impronta técnica, tanto en la figura del ministro, que es un ex fiscal, como la doctora Ana Juancha, que ya fue la subdirectora técnica nacional del Instituto Nacional de Habitación. Ese tema de despolitizar las políticas públicas en cuestiones de seguridad, me parece que es una señal positiva. Además, de hecho, está trabajando en el Ministerio del Interior Sanjurjo, que es del Partido Colorado. Y eso habla de alguna manera, tratar de implementar lo que es una política de Estado a largo plazo en el sistema penitenciario. La doctora Ana Viña también, que ha trabajado, ha hecho muchos informes y estudios con el tema de la población carcelaria, también está involucrada en lo que es la reforma del sistema penitenciario. Entonces, por ese lado sí, me parece de que hay una verdadera intención del gobierno de ponerle un pienso al tema de las cárceles, de trazar un camino que lo siga el día de mañana, si de nuevo gobierno del Partido Nacional, bueno, que siga ese camino y que no aplique una política nefasta en el sistema penitenciario como fue en el gobierno pasado. En ese sentido, sí, yo creo de que las señales son más positivas que en el gobierno anterior, donde aplicó simplemente el criterio punitivista. Pero realmente lo que sí yo quiero ver como trabajador es que la clase política o los gobernantes traten a las cárceles como un servicio público más. Y que realmente en algún momento Uruguay pueda decir que se enorgullece por tener las cárceles que tiene, donde no se tortura a ninguna persona, donde no mueran 6 personas quemadas. Ahora por lo menos hay algunas cárceles en el interior que tienen otro funcionamiento, que no es como el CONCAR, como las que tienen el peor desempeño, ¿no? Claro, el tema es que si vos sumás las cárceles que están en peores condiciones, es más de la mitad de todo el sistema. O sea, las cárceles que están en mejores condiciones en el interior del país concentran muy poca población reclusa. Entonces, el tema de que esas posibilidades de rehabilitación no es igual para todo el mundo. Por ejemplo, Penadé no está en el CONCAR. Penadé no está en el Penal de Libertad. Está en Florida. Está en Florida, está a 5 o 6 horas de lo que es un juzgado de Montevideo. ¿Por qué tiene ese privilegio? Porque es Penadé. Volviendo al tema original, que era la denuncia contra Luis Mendoza, ¿esa denuncia estaban patrocinando los Juan Cereta ustedes? Sí. ¿Tiene ya alguna instancia prevista? No, todavía no. Se presentó hace unos días en Fiscalía. Estamos esperando a ver en qué fiscal se va a ocupar el caso. Todavía la parte de la DPA, creo que es, no designó... No, todavía no tengo conocimiento de eso. Pero eso se espera para las próximas horas, próximos días. Sí, posibilidad, sí. ¿Y ustedes hicieron la denuncia y aportaron ya algún tipo de elementos probatorios? Aportamos el informe del estudio del Piazzo en cuanto a lo que es los vicios de este organismo, y en cuanto a la Comisión Honoraria de Trabajo Insalubre, sí, expedientes y comunicaciones con la Comisión Honoraria de Trabajo Insalubre, y obviamente la Fiscalía tendrá de que llamar a declarar a determinados testigos que nosotros también solicitamos. Pero el informe del Piazzo es lapidario. Además, cualquier persona que lo lea o razone podrá entender de que la cárcel, el sistema carcelario nuevo, tiene las competencias por ley para hacer tareas de inteligencia y represión del delito. Ya desde esa semilla, todo lo que hizo esta oficina es ilegal. Y el resultado... Pero ustedes tienen que recibieron información más confidencial de testigos, mire, hicieron tales cosas. No, es un tema de derecho, es un tema de cómo nace. Por ejemplo, cuando uno habla muchas veces de lo que es por ejemplo, un delito de abuso de funciones, el delito de abuso de funciones puede ser cuando una persona decreta una orden o hace algo que una ley no lo habilita.
una persona pública, la figura de derecho público, solamente pueden hacer las tareas que le compete la ley. Cuando yo soy el jerarca, yo soy la persona que de alguna manera le da voluntad a ese organismo público, yo estoy limitado por la ley. Si yo empiezo a dar órdenes donde me extralimito, ahí sí puedo estar, no solamente estoy teniendo un tema administrativo, una ilegalidad administrativa, sino también puedo tener una ilegalidad penal. Y en cuanto a este informe del estudio del Piazzo, es dilapidario de que es un organismo ilegal de inteligencia. ¿Y eso afectaría a Mendoza, pero eventualmente no afectaría también para arriba y para abajo? Me pregunto, caso del Ministerio del Interior de la época o caso de funcionarios subalternos de Mendoza. Eso, las responsabilidades lo va a designar obviamente Fiscalía, y eso dependerá de la investigación. ¿Pero ustedes tienen algún tipo de especulación? ¿No querés hacerlo? En realidad prefiero no hacerlo, pero sí voy a marcar el tema, ciertos hechos. Este gobierno, cuando asumió, cerró esta oficina. Si era todo legal y no hubiera ningún problema, entonces ¿por qué la cerró? Y lo otro, Mario Lallera, en declaraciones que las dio a caras y caretas, mencionó que hoy es el secretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de que este organismo no había sido informado a la Secretaría de Inteligencia como que existía. Por la Ley de Inteligencia Nacional, todos los organismos que hacen inteligencia tienen que informar a Presidencia cuáles son y qué tareas hacen. Según palabra de Mario Lallera, que es el que preside hoy este organismo en Presidencia, no tenía conocimiento de la existencia de esto. Mario Lallera, que también fue, por lo menos él lo denunció, espiado. Eso surge de algunas conversaciones de Astesiano en el periodo pasado. Exactamente. Caso que también fue desestimado en la justicia. Pero bueno, lo cierto es que algo pasó. Si uno recuerda que Astesiano decía que las funcionarios de seguridad de la Taona lo habían... Sí, también pasó el caso de que una fiscal pasó a militar del Partido Nacional también. Sí, eso es el hecho. Esa fiscal. Esa fiscal. Esa fiscal. Con todo su derecho, ¿no?, de hacerlo. Sí. Bueno, más o menos. Sí. Más o menos, porque era la fiscal responsable de investigar al presidente. Sí, pero ¿cuál era el fiscal de corte en ese momento? Era Juan Gómez. Juan Gómez. Tuvo la oportunidad de reasignar el caso a otra fiscal y tampoco se hizo. O sea, y ahí capaz habría que discutir si que este país que dice que hace gala de tener una estabilidad institucional, que en eso nos diferenciamos en eso como los argentinos, si a veces el poder, las instituciones no a veces no se protegen a sí mismas, si hay una decisión política de a veces no llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso que nosotros sí queremos de que el Parlamento, que es el poder que representa a toda la nación, porque están todos los partidos políticos, y creo que todos que cuando se conmemora la salida de la dictadura hacemos gárgaras de los derechos humanos y todo ese periodo oscuro. Cuando suceden estos hechos lamentables, tiene que ser una prioridad de los parlamentarios el indagar qué pasó. ¿Ah? Y no solamente hacer un circo cuando un senador le dice a otro puto de mierda, y estamos semanas haciendo un circo lamentable mientras tenemos 100.000 personas pobres en este país. Muchas gracias, Germán Gutiérrez, por habernos acompañado. Gracias a usted. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo?
La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresá en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden seguir poniendo like, haciendo comentarios y hacerse socios de la comunidad de Caras y Caretas, los que todavía no se han hecho socios. En el QR que te ponen en la pantalla vas a ese enlace, que es ahí está el QR, vas al enlace y te podés hacer socio en diferentes modalidades. Viene muy bien para financiar estos proyectos de comunicación y para seguir construyendo comunidad. Tenemos el gusto de recibir a dos representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Gonzalo Zamudio, estudiante de Economía, y a Matilde Pomi, estudiante de Música en la Facultad de Artes. Gracias por venir, Matilde, gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación y bueno, contentos de estar acá. Gonzalo y Matilde, esta semana la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay no solo se declaró en conflicto, sino que inició, por lo menos a través de la comunicación visual, la propaganda, las redes sociales, una campaña un poco, no llamemos agresiva, en la medida en que todavía son flyers, son pancartas, son consignas, pero muy dura con respecto al mensaje presupuestal que envía el gobierno y lo que consideran ustedes que son fondos muy insuficientes para la Universidad de la República. Cuando digo muy dura, no estoy siendo... quiero ser literal, estricto en lo que estoy diciendo. Hay incluso, porque yo lo vi, flyers que están dirigidos a Rodrigo Arim, hoy presidente de la OPP, pero hasta hace poco rector de la universidad, y eso no es común, como es un rector que tenía el apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios. Entonces, quiero saber un poco cómo están procesando esta discusión y por qué están tan duros, o la FEU tiene una visión tan negativa de cómo viene el mensaje presupuestal en relación, por lo menos, con la Universidad de la República. Es que entendemos que la ley presupuestal que llegó al Parlamento es realmente dura. La universidad este último año y medio estuvo trabajando en un pedido presupuestal, en un plan de desarrollo estratégico para el país, y se entendió que se necesitaba pedir determinado monto. Se presentó y se estuvo trabajando y dialogando con las autoridades desde fines del año pasado, y bueno, y ahora cuando efectivamente llega la ley, el monto que se aumenta es un 1,8% cuando se entendía que era necesario un 52%. En el quinquenio. Para el quinquenio. Es 1,8 para el quinquenio. Para el quinquenio. Entonces, si bien no estamos en una situación de pérdida como fue en el periodo anterior, entendemos que el aumento es totalmente insuficiente y aparte llama mucho la atención, justamente estando Rodrigo Arim en la OPP, que participó en la elaboración de este pedido, de este plan de desarrollo estratégico y que conoce bien las necesidades de la universidad. Eso también es un impacto. Vamos a describir un poco, por lo menos lo que es, ustedes me corrigen y por supuesto complementan cualquier cosa que siga mal o ustedes vean. Pero en el diseño, por lo que ha trascendido, por lo que uno puede leer,
la universidad vendría a recibir mediante 3 partidas anuales, una de 100 y pico de millones de pesos, otras 2 de 100 millones de pesos, muy orientadas, por ejemplo, a programas de becas y algunos tipos de programas. Algunas cosas no parecen estar contempladas en esas partidas, por lo menos el desarrollo infraestructural del interior no parece tener en este momento provisión. Pero algunas cosas como que han sido muy demandadas por los estudiantes, como es el tema de becas, parece tener una satisfacción, al menos parcial. No sé ustedes qué dicen. Quiero esto acompañarlo, porque tampoco lo podemos desconocer, con que el presupuesto incluye un programa de becas, pero a nivel de secundaria, extendido, multiplicado por 5, ¿no? De 14.000 a 70.000. O sea, digo porque estos son equilibrios difíciles de mantener porque todo cuesta plata, pero quiero que ustedes expliciten exactamente qué es lo que se está dando y qué es lo que ustedes estaban planteando. Bueno, hay hay 4 partidas incrementales y también contamos la de salarios. Y está la del Hospital Clínica también, ¿verdad? Son la del Hospital de Clínicas, que son 100 millones, la de calidad académica, que son también 100 millones, la de becas, que son 150 millones, y la de salarios, que son 140. Todo esto hablando en términos de pesos. Esto, si nosotros esto lo sumamos y lo pasamos a dólares, suma un poquito menos de 12 millones de dólares, y cuando la Universidad de la República pidió unos cerca de 330 millones de dólares. Y ahí está la diferencia. Incluso el programa que tiene más satisfacción parcial, que es el que sería becas y derechos, llega hasta el 20%. O sea, nosotros estábamos planteando, se precisan para el final del quinquenio unos 18 millones de dólares para otorgar todas las becas, para aumentar el monto de la beca de apoyo económico. Todo ese monto alcanza apenas al 20%. Esto que decía Matilde para quinquenio, también al ser una ley de presupuesto en una rendición de cuentas, las comparaciones las hacemos en base a cómo se proyecta para el quinquenio, porque si no cambiara nada en las sucesivas rendiciones de cuentas, estaríamos en esa situación de que pedimos un incremento del 52% y el que llegó es del 1,8%. Y en esa situación es que, bueno, la FEU, desde la FEU entendimos que no alcanza para todas las necesidades de la universidad, y bueno, y si no me equivoco fue ayer que AFUR también se declara en conflicto, sí. Y en esa situación estamos. Tenemos 2 bloques para analizar este tema. Yo quiero que analicemos primero un poco el pedido y después un poco los pasos que van a seguir, ¿tá? Pero primero empecemos un poquito el pedido. Cuando vos hablas del 20%, Matilde, vos, Gonzalo, cualquiera de los dos, del 20% de las becas, o que alcanzaría para financiar el 20% de las becas, porque es un número que es arbitrario, es un número que ya responde a una demanda que ya conocen, o que están estimando. ¿Por qué llegamos a ese 20%, ese universo que ustedes están planteando? La universidad lo que pide en este programa en concreto es cubrir el 100% de las becas en condiciones de ser otorgadas, o sea, ya evaluadas. Primero se hace la solicitud de la beca, se hacen los trámites correspondientes, la evaluación correspondiente, y lo que pedimos es que se cubran todas esas becas. Además que pedimos que se aumente de 2 a 3 BPC la beca de apoyo económico, que también es como la más general, digamos, porque después están de alimentación, de transporte, de guardería, pero nos pusimos un foco en aumentar el monto de las de apoyo económico, y eso es lo que significaría esa totalidad de 18 millones de dólares, y lo que llegó es un 3,4, 3,5 millones más o menos, pensando a final de quinquenio. Y pasándolo como a cantidad de estudiantes, o sea, nosotros conocemos la demanda que hay actualmente. Hoy día, eso de las becas que se piden y que la universidad entiende que son necesarias, o sea, después de un estudio técnico, son estudiantes con situación de vulnerabilidad económica importante. La mitad no están siendo dadas porque no faltan fondos, se rechazan, o sea, se comenta que se entiende que necesitarían una beca, pero que no hay plata. Ese número, 50%, está haciendo unos 3.400 hoy día. El 20%, si hacemos así como el redondeo, como dice Gonzalo, también hay otros planteos del monto de la beca. Pero de esos 3.400, el 20% son 700 más o menos. Estaríamos cerca igual de 3.000 estudiantes que quedarían aún sin beca, siendo desplazados.
Sí, cabe recordar que la universidad tiene 150.000 estudiantes. No es que están planteando beca para 40.000 estudiantes, están planteando para 3.000, que es un porcentaje bastante pequeño de los estudiantes de la universidad y seguramente un porcentaje o un número mucho más pequeño de los estudiantes de la universidad que podrían decidir que necesitan beca, porque hay que ver, se está seguramente pidiendo criterios muy estrictos, porque realmente es poco. A mí me impresiona como un número chico, considerando los 150.000 estudiantes que tiene la universidad y los problemas económicos que tiene la gente en un país donde mucha gente gana 20.000 pesos, 25, ¿no? Sí, bueno, ahí también tenemos el problema de que como la población que precisa becas suele ser la más vulnerable y como uno de los problemas que tenemos es que muchas veces no terminan el trámite y quedan, y nosotros esa estimación de que se da la mitad de las becas es una estimación incluso optimista, porque es lo que nosotros vemos y tenemos ahí como un sesgo de supervivencia, que nosotros no sabemos cuánta gente quedó por el camino. Pues si vos lo comparas, esto que yo te decía, se otorgan la mitad de las becas de la totalidad de las que están evaluadas y aprobadas. Si yo lo comparo con el total de las solicitadas, son 1 de cada 5. Entonces vos tenés ahí una cantidad de estudiantes que quedan en el camino en el trámite que vos no sabes si necesitan o no la beca. Bueno, y una de las cosas sí positivas quizás de este proceso presupuestal es lograr una buena coordinación con ANEP para el tránsito de egreso de secundaria, ingreso a la universidad y esa continuidad que no se pierdan en el camino. Ahora parte de eso era un plan piloto que iba a ir viendo cada vez más liceos, que tenía que ver con este tema de asignaciones, de no perder la asignación familiar en el tránsito de secundaria a educación terciaria, que iba a ser una cantidad de liceos que iba a ir aumentando a lo largo del quinquenio. Vamos a ese punto, para terminar un poco con el tema de las becas y pasar a otros rubros. Pero ese es un punto fuerte. El gobierno sostiene, este es un punto fuerte de nuestro presupuesto, estamos mandando en el presupuesto un mensaje que incluye multiplicar el número de muchachos y muchachas que reciben beca a nivel secundario de 14.000 a 70.000, ¿no? Es prácticamente becar un universo ya así mucho más significativo de los estudiantes de secundaria. Y sabemos, porque todos los datos lo indican, que en secundaria se produce un cuello de botella donde mucha gente deja la educación formal, o sea, ni llega a la universidad, ¿verdad? Esto ustedes lo contemplan, lo miran, porque estaría como bueno pensar en un mensaje que, o sea, ni desvistiera un santo para vestir al otro, o sea, buscarle la vuelta, ¿verdad? Sí, entendemos que no son cosas contrapuestas. O sea, nosotros no, contrapuestas no, pero los recursos son los recursos. Los recursos, y bueno, capaz que tenemos diferencias también con la regla fiscal, o sea, hay un montón de medidas de exoneraciones, por ejemplo, que se hacen, yendo, por ejemplo, al tema de las universidades. Las universidades privadas tienen un montón de exoneraciones que la UDELAR no tiene. Entonces, también hay un tema de qué recursos hay, de dónde vienen esos recursos y las exoneraciones, o sea, las renuncias que se hacen, que bueno, que entendemos que no podemos, o sea, no vamos a decir que secundaria no necesita esa plata, pero la UDELAR sin duda está en una situación crítica, y esos recursos de algún lado se podrían sacar. El sábado, antes de presentar el presupuesto, que se presentó el domingo 31, hasta altas horas, de acuerdo nos contaba la coordinadora de bancada del Frente Amplio, en el programa que hicimos el miércoles, la profesora Ana Olivera, o sea, hasta el sábado todo el equipo económico estuvo negociando con la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza el tema salarial y llegaron a un acuerdo. En el caso de los salarios, voy a tratar de plantear los problemas. Primero, las becas. O sea, primero vamos a plantear los recursos casi que humanos, como le dicen, ¿no? Las becas, los salarios docentes, los salarios de los funcionarios no docentes. También hay partidas para salarios docentes y yo quiero saber cómo evalúan ustedes esto. Tenemos que hablar de infraestructura, de becas, de salarios y del hospital de clínica. Bueno, podemos ver también el programa en particular. Pero en el caso de los salarios docentes, ¿cómo han conversado con ADUR? ¿Cómo lo ven? Hemos conversado con ellos, ahora ellos están en todo el proceso de las asambleas para definir si firman o no los preacuerdos. Bueno, eso, ayer FUR se declaró en conflicto, pero en realidad DUR todavía no ha tomado esa postura, así que en realidad esto está por verse, está por verse en estos días. Da la sensación de que hay un preacuerdo con los docentes, pero no me parece que esté tan claro que haya preacuerdo con los
funcionarios no docentes, ¿no? Eso como dos. Es que se contempló una partida para funcionarios no docentes y para funcionarios no docentes no. Eso para empezar, hay una diferencia ahí. En cualquier caso, es un monto bastante chico también. Los salarios de la universidad son los más sumergidos en toda la administración pública. Se estaba pidiendo un 5% de incremento y, si no me equivoco, es un 0,7 o 0,8. Era menos de un punto, no me acuerdo cuánto menos. Menos de un punto. Ese es lo que está planteado. Y algo que igual está por un lado están los preacuerdos que ayer AFUR se declara en conflicto, pero creo que todavía no terminó si no me equivoco, no terminó de determinar si lo firma o no, porque lo que estuvieron discutiendo para Ninfolleno era más el tema de medidas y una cuestión como más general, y que también entonces al estar discutiendo también a furia dura el preacuerdo, la respuesta Tenemos un par de minutos más en este bloque. ¿Hay algún otro de los rubros que a ustedes les parecía estratégico de la universidad que sienten que está poco contemplado? Bueno, descentralización, sin duda. La universidad se ha expandido en estos últimos años, ha llegado a casi todo el país, y estábamos planteando poder consolidar en este quinquenio. Lo que planteamos es, hemos ido expandiendo, pero también hemos a veces expandido con una lógica de picadora de carne, que expandimos con muy pocos funcionarios, con muy pocos docentes, entonces eso no sostiene una calidad de la enseñanza que la que debería ser, y que en este quinquenio vamos a intentar consolidar todo eso, en particular con enfoque en Colonia Soriano, y empezar los estudios para el próximo quinquenio llegar al centro sur, lo que sería Durazno, Flores, Florida y San José, pero con un incremento de 0, eso se vuelve una expresión de deseo y no mucho más. Gonzalo, Matilde, hacemos un corte y seguimos conversando un poquito más. Gracias a todos los que nos están mirando. Vamos a un corte y ya volvemos a Legítima Defensa, segunda dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Que vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todo
a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que están acompañando. Seguimos conversando con Gonzalo Zamudio y Matilde Pomi de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Como ustedes saben, ya ingresó a la Cámara de Diputados el mensaje presupuestal y acá se genera una situación que me parece interesante saber cómo lo van a manejar los movimientos sociales y en particular cómo lo va a manejar el movimiento estudiantil. Y es que habitualmente en los años donde se discuten los presupuestos, las organizaciones sociales, los estudiantes en general, nunca dicen qué súper satisfactorio que es el presupuesto. Nunca lo es, pero además incluso cuando ha sido bueno siempre está por debajo, y van y negocian, hacen actividades, medidas, plantean el conflicto y negocian con las cámaras, con el gobierno. Pero acá se produce una situación peculiar, que ustedes notan, y creo que todos notan, y es que no basta con negociar con el gobierno, porque por lo menos en la Cámara de Diputados el gobierno no tiene una mayoría, tiene la bancada mayoritaria, pero no mayoría absoluta, y requeriría siempre la contribución de otros legisladores. ¿Ustedes cómo piensan llevar adelante estas conversaciones que supongo que van a incluir instancias donde tengan que ir al Parlamento, la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto? La universidad tiene un mensaje, la universidad tiene esa particularidad de que es probable que institucionalmente acompañen la postura, no sean solo ustedes, quiero decir, pero ¿cómo piensan llevar adelante esto? ¿Van a tener que hablar con las bancadas? ¿Qué van a hacer? Bueno, ya desde la universidad, la primera reunión que tuvimos con el actual gobierno fue con el que ahora es el equipo del MEF en febrero, un poco antes de que asumieran, y ahí presentamos un primer pantallazo de lo que veníamos elaborando, cuando ahí todavía quedaba algún detalle para afinar. A medida que ha pasado el año, nos hemos ido reuniendo a nivel institucional con las distintas bancadas. Ya la universidad se ha reunido con todas las bancadas de todos los partidos con representación parlamentaria, y en general ha tenido una muy buena recepción las necesidades de la universidad. Entonces ahí hay como un buen espacio como para crecer y como para poder plantear la importancia que entendemos que tiene la universidad. Sí, no, en negociaciones va a ser con todos los actores que están en juego, obviamente. Ahora en particular se abre una primera etapa, los primeros 20 días, desde que llegó la ley al Parlamento, que todavía el Poder Ejecutivo puede emitir un mensaje complementario, se le llama, que puede agregar plata. Después ya lo único que se puede hacer es mover los montos que están dentro de la ley. Entonces ahora en estas primeras semanas apuntamos a tener movilizaciones que puedan incrementar el monto en general de la ley presupuestal. Hasta ahora se declararon en conflicto. Sí, sí. Y han hecho declaraciones públicas, comunicados, flyers. Cuando vos hablas de movilizaciones, ¿de qué están hablando? Por ejemplo, hay calendario de asambleas en las facultades, se van a estar conversando a ver de otras medidas, movilizaciones, qué significa marcha, ¿de qué estamos hablando? Asambleas están habiendo en todos los centros y asociaciones de estudiantes. Ahora el lunes es el próximo Consejo Federal, que nuclea a todos los centros y asociaciones federados en la FEU, y ahí evaluaremos qué medidas tomar, pero en estos días igual se están haciendo eso, asambleas, conversatorios, van a haber volanteadas, intervenciones de distinto tipo en cada una de las facultades, y a partir del lunes, bueno, veremos.
¿Las medidas pueden incluir interrupción de las clases? Sí, nosotros lo que decimos, no estamos descartando ninguna medida. No podemos adelantar cuál va a ser porque en estos días estamos con otras medidas que no implican interrupción de clases ni ocupaciones, pero después del lunes podrá ser. Sí, bueno, de momento veremos. estamos con esto, pensando la difusión, pensando todo este tema de convencer de por qué estamos defendiendo lo que estamos defendiendo. Ya luego estas medidas como pueden ser marchas o en particular las ocupaciones va variando facultad a facultad, también depende qué decida ADUR en cada facultad, el AFEU en cada facultad y Pero AFUR ¿cuál en es cada el clima facultad. en el Consejo Federal? Ustedes van al Consejo Federal, vos, Sí. a la Comisión de Presupuesto, a la mesa, en fin. ¿Cuál es el clima? ¿La gente estaba caliente, la gente estaba muy molesta o está, bueno, es un mensaje que no nos contempla lo que queremos, pero tampoco es tan dramático? Viste que siempre hay un clima. No, es de enojo, indignación, total. Sí. Sí, tiene ese componente, pero eso, como te digo, va a ir viendo, también va a ir variando en cada facultad, pero sí es una posibilidad como cercana que haya movilizaciones, intentar hacer movilizaciones tan grandes como sea posible. También están medidas como puede ser esto de que decías de la interrupción de clase, pero de nuevo, eso por ejemplo en algunas facultades quizá que es más una perspectiva más cercana que en otras. Y han conversado con el rector, el nuevo rector por cierto, porque fue elegido hace muy poquito tiempo, justamente sustituyendo a Rodrigo Arín, que era el rector que renunció un poco antes para asumir la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene mucho que ver con la elaboración presupuestaria. Esto es una curiosidad que se está dando, pero bueno, el rector, el ingeniero Cancela, también ha hecho declaraciones. Ustedes han conversado con él, están más o menos en sintonía, manejan el mismo grado de molestia o quizás lo esperaban. Bueno, eso, lo esperaba, era algo como se venía diciendo, esto que el espacio fiscal son 140 millones de dólares y demás, como que es algo que se esperaba, sin embargo, es algo que de igual manera, que no sorprenda, igual es algo que molesta, y sí estamos hay una coordinación entre los gremios y la institución, también con el rector estamos teniendo muy buen diálogo, también lo que podés escuchar decir al rector, por ejemplo, el otro día en la diaria de radio, es lo mismo que estamos diciendo nosotros, por ejemplo, acá, o cuando fuimos hace poco a la letra chica. En ese sentido hay un buen diálogo y una articulación muy buena a nivel institución y gremios. O sea que ahora lo que debemos esperar es el Consejo Federal de esta semana, que el día lunes, ir viendo cómo los centros de estudiantes, los gremios van tomando van haciendo su reflexión, su análisis, sus propuestas, pero bueno, no descartan medidas. Anticipamos entonces un mes donde va a haber algún tipo de conflicto, de conflictividad estudiantil. Me quedo por eso que dice Matilde, de que bueno, los primeros días hay una chance de un mensaje complementario, después ya es otro tipo de discusión, ¿no? Sí, son como 2 etapas. Bueno, ahora tenemos centrada la energía en eso y cierta, no sé si la esperanza de que pueda haber un incremento en los montos en ya general. ¿Tienen una idea de qué es lo que pedirían? O sea, la universidad pedía un aumento que era como el 52%, sí. ¿no? Lo que están planteando el Ejecutivo es el 1 punto algo, me dijiste, punto 8. 1.8. Del 1.8 del 52 hay un universo. Ustedes tienen una idea de lo que estarían concentrándose en programas o en números, es decir, queremos aumentar becas o queremos queremos llegar al 6 más 1, o sea, ¿cómo piensan un poco la conversación? Bueno, ahí nosotros tuvimos hace poco convención extraordinaria en la que definimos prioridades, y la primera prioridad es becas. Es una cuestión que ya habíamos discutido también en el Consejo Federal, pero después la ratificamos en nuestra máxima instancia de decisión, que es esta convención. Así que sí, viendo los montos, y en principio la primera prioridad es becas, y salvo alguna sorpresa, creo que vamos a quedar por ahí, en el sentido de que incluso ya para nuestra primera prioridad estamos llegando al 20%.
Y en el caso del desarrollo en el interior, de descentralización, ¿cómo lo van? Porque me dijeron que ahí, ustedes dijeron que ahí no había recursos, pero es verdad que hay un montón de instituciones. La universidad creció mucho en el país, ¿no? Estamos hablando de los CURE, de Regional Norte, de lo que se quiere hacer en Colonia, en Soriano. Son miles de estudiantes, antes no había nada, había pocos, estaba solo Regional Norte, ahora no sé cuántos son, pero no sé, como 20 o 30.000 estudiantes, solo en la Universidad de la República, porque también está la Universidad Tecnológica, la UTEC, que es una institución superior pública, ¿no? Y ahí que no sé qué están pensando, o cuáles serían los proyectos que se pondrían en duda, por ejemplo. Viste que siempre hay proyectos que se están por hacer y ya no hay plata, no podemos hacerlo, ¿no? Bueno, eso te comentaba hace un rato, el tema de, primero el estudio de ir al centro sur para hacer toda la planificación de cara a que la universidad se instale allí el próximo quinquenio, y también sobre todo a la consolidación en Colonia y Soriano también, pero de nuevo la consolidación en todo el país, porque tenemos muy pocos funcionarios. En el caso de Colonia y Soriano fue una cosa bastante un poco tosca en cómo se fue instalando la universidad, con pocos funcionarios, que incluso llegó primero con un funcionario y después ir creciendo en eso, tener más funcionarios, más docentes. También está toda la discusión sobre que precisamos de docentes radicados en todo el país, porque el docente viajero, si bien es mucho, por supuesto es mucho mejor que no tener docentes, no termina de alcanzar para la calidad de la educación que estamos pensando. Y después, sí, sabiendo en base a la discusión pasada, en particular la rendición de cuentas 2022, sabemos la sensibilidad que genera la Universidad República en el interior. También creemos que ahí es uno de los espacios para crecer de cara con las negociaciones, tanto con el Poder Ejecutivo en estos primeros 20 días y después con el Poder Legislativo. Bueno, Gonzalo, Matilde, muchas gracias por esta información, por acompañarnos en el programa. Estaremos atentos a ver qué resuelven los estudiantes en estos días y cómo se sigue desarrollando la conversación, conflicto, negociación en relación al presupuesto. Gracias, Gonzalo, y gracias, Matilde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y gracias a todos y todas los que están acompañando. Vamos a un corte. Ya nos tomamos un café con Víctor Hugo Poppi Avelando en Legítima Defensa, segunda dosis. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estamos ya en el café con Víctor Hugo Poppi Avelando. ¿Cómo andás, Poppi? Tanto tiempo que no nos veíamos, Poppi. No te voy a decir que volvió el hijo pródigo, porque no. Bueno, Poppi. Pero después enganchar con volvió la hija pródiga.
¿Volvió la hija pródiga? Sí. Al Partido Nacional. Ah, Valentina Dos Santos. ¿Volvió o pidió para volver? Ya la aceptaron. ¿Ya la aceptaron? El otro día leí, es como un ciclo. Vos que eras médico en algún momento, ¿te acordás del ciclo celular? Sí. Que pasaba de fase, metafase, yo no me acuerdo, ¿no? Bueno, esto es más o menos así, dice, te afiliás al Partido Nacional, ganás un cargo, te mandás una, te echan, volvés a ganar un cargo y te aceptan de nuevo. Como Moreira. ¿Qué? Es como, Carlos Moreira. Pasan las elecciones y volvés a ser del Partido Nacional. Bueno, así que ya la aceptaron. El lunes pasado. ¿Te acordás lo que había sido su presentación, su asunción como directora general de la Intendencia de Artigas, que habló más que el intendente, con aquel traje como, aquel saco de piel, ¿te acordás? Sí. Que tenía como... Iba a decir yo Animal Print, pero no es Animal Print. No, tenía un peludo acá arriba, no me acuerdo, porque yo no sé nada de esas cosas. Y eso que estuve viajando allá por Europa, sí. Y vi mucha gente de la JAI que andan con esas cosas. Por ejemplo, en los países nórdicos, en países escandinavos, es bastante común que vos entrás a lugares donde venden ropa, donde venden cosas así, incluso para turistas, que te venden una piel de oso o una piel de alguno de esos animales, de alce. Tremendas pieles, peludas, que bueno, yo no quiero calificarlas porque yo estoy a favor de que los animales sobrevivan, pero ahí se venden y se venden muy caras. Yo estoy seguro que si Valentina anda por ahí se compra uno de esos y anda con el oso arriba, ¿no? Sí, te acuerdas que acá se mataban lobos, ¿no? ¿Dónde? Acá en Uruguay. ILPE, industrias loberas y pesqueras. Los lobos de mar. Lobos de mar, claro. Ah, yo pensé que me estabas hablando de huargos, como esos que ahora acaban de resucitar. ¿Qué? Huargos. ¿Los conocés? Los de Game of Thrones. Dire Wolf se llaman. Ahora aparece una empresa de genética que acaba de resucitar, dice, a partir de secuencias de ADN conservadas, no sé, congeladas en no sé dónde, bichos que están extintos hace no sé cuántos miles de años. Y mostraron la foto, Ahora si lo de la producción me buscan esos huargos, que podemos llegar a ver la foto, porque está en Twitter, y son dos lobeznos de un lobo, sí, que están extintos hace miles de años. ¿Qué? Así que aquella pregunta que hizo una vez Susana Jiménez de los dinosaurios, ¿están vivos? Puede llegar a ser cierto. Y no sé, podrían llegar a recuperar alguno del Partido Colorado, ¿no? Sí. Alguna de esas fuerzas que están, que uno dice están o no están, y de repente viene un genetista de esto y te los recupera. Bueno, así que Valentina Dos Santos volvió al Partido Nacional. Volvió a filas del Partido Nacional. Algo habrá leído el Partido Nacional que debe haber dicho, si al director de policía de Río Negro lo echaron por decir que en Artigas había robado la mitad del departamento, ella debe estar riendo última. ¿Vos qué decís? Más allá de quién es, porque ya vimos todo lo que dijo Peláez, pero resulta que ella, que es responsable, está procesada, ¿no? Por esto, sí, termina siendo victoriosa dentro de su lógica, ¿no? Crimen paga. Esa es la lectura que va a hacer. Viste, la lectura siempre es el crimen lo paga. Acá el crimen paga. Ella termina siendo directora general de la Intendencia, gobierna la Intendencia, está procesada y la reciben de nuevo en el Partido Nacional y logró sortear los grandes desafíos que se había planteado. La verdad que es una sobreviviente. Increíble lo de Valentina Dos Santos. Increíble. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos, Popi? Tenemos presupuesto. Entró el domingo pasado. Sí, el viernes se reunió por primera vez la comisión con el equipo económico, la comisión de diputados, ¿no? Y tenemos repercusiones varias sobre el presupuesto, ¿no? Algunas las acabamos de analizar con la FEU. Sí, algunas elogiosas, otras no tanto y otras en contra.
¿Cómo lo repasamos? Vamos en orden. El martes, el gobierno... la viabilidad que tiene el presupuesto. Pará. Hagamos notar que el martes el gobierno, con su plana mayor, porque estaban los ministros, estaba el ministro de Economía, estaba también el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, estaba el ministro de Trabajo, Juan Castillo, la ministra de Salud, Cristina Lustenberg. Presentó en el Progreso. En un club. En el club Progreso, en La Teja, ante la gente presentó el presupuesto. Y había mucha gente. Estaba lleno ese salón. Y estaba Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Y Lustenberg. ¿Qué te parece? Parece normal. No, Nunca no habías visto eso. No, normal que lo presente, digo, porque además, si vos decís que tenés un presupuesto muy restrictivo, que tenés que explicar por qué es así, digo, nadie lo hizo antes, ni los gobiernos del Fabio hicieron, ¿no? De ir a presentarlo. Ahora van al centro, no sé si Centro de Protección de Choferes, creo que van a presentarlo también un equipo de gobierno, con Negro, Pereira, no me acuerdo qué otro. Bueno, esto es un hecho peculiar. Al otro día, eso fue el martes, el miércoles, los blancos salieron fuerte contra algunas cosas del presupuesto, en particular los impuestos, aunque reconocieron ciertas continuidades. Sí. Pero estaban muy molestos con el tema de los impuestos y también con que dicen que avanza sobre el secreto bancario y eso. Pasa que viste que los presupuestos siempre tienen algunas normas que no son presupuestales, ¿no? Por ejemplo, tiene alivia o apresura el pedido de divorcio por hacer la voluntad de uno de los cónyuges. Y eso no es materia, no es de recursos, eso es una disposición. Después está esto de que la DGI puede pedir levantamiento del secreto bancario sin intervención de la justicia. Eso es lo que critican. Pero creo que eso es adecuarse a una norma internacional a esta altura, ¿no? Que los países piden esa, ¿cómo se dice? Esa transparencia en el manejo de los recursos financieros. Que acuérdate que esto empezó, era el gobierno de Pepe Mujica, ¿no? Cuando estuvo en la lista gris. Seguro. De la OCDE. De la OCDE, claro. Claro, estos son pedidos de la OCDE, son planteos de la OCDE, que te suman cero, porque en teoría el que estaba no tributando acá, estaba tributando en otro país. Eso es el impuesto. Yo estaba hablando de secreto bancario, que ahora se levanta con la DGI, lo pueden levantar, ¿no? Pero acordate que todas estas medidas empezaron después de la crisis de 2008, ¿no? Y los estados empezaron a tratar de controlar el flujo financiero de los bancos y de las multinacionales, ¿no? Y ahora está lo que vos decís, el impuesto de mínimo global, ¿no? Sí, eso, pero que deja mucha plata. Nos contaba el otro día Ana Olivera, son como 200 millones de dólares, no es nada, no es poquito. Sí, yo no sé cómo se instrumenta, la verdad que no sé, porque tiene que haber voluntad de pagarlo de la multinacional que está acá. Digamos, UPM quiere pagarlo acá, lo paga acá, y no en Finlandia, ¿no? Bueno, y me decías que había diferentes reacciones con respecto al presupuesto. Por ejemplo, la universidad tenía recién a los estudiantes. Salud Pública, ACE recibe el 12% de lo que pidió, ¿no? La educación 1/3 de lo que pidió, ANEP. Entonces yo creo que el gobierno tiene una necesidad de explicar muy fuerte, porque en realidad yo voy a discrepar con Ana Olivera cuando dice que le puso rostro a los números, ¿no? Ahora, son escasos los números, no da para un salto. Está bien la situación. Además el problema sigue siendo el mismo de siempre, ¿cómo se financia el presupuesto? Porque una fuerza progresista de izquierda tiene que plantearse algunos desafíos. No es tomar lo que viene y decir, con esto no puedo hacer nada, y bueno, no hago nada, o hago poco.
porque vos dabas cifras de cuánto significa en relación al PBI los 140 millones, o los 240 al final del periodo, ¿no? Que son incrementales, ojo, no es que va a haber mayores que 140 en los años que faltan hasta el final del periodo, ¿no? Pero me parece que esa es una cosa que pasó. Vos fíjate que vos hablabas de las becas hace poco en secundaria, es para el quinquenio, se van a terminar en el 29 con 70.000 jóvenes de secundaria. Qué bueno, ¿no? Está claro que es bueno. Los 2.500 para todos los escolares de las escuelas públicas son también para el 2029. Llegar a los 300.000 que ocurren a la educación pública, ¿no? Va a haber incrementos. Son medidas que se toman, pero yo si me preguntas a mí, te voy a decir lo que pienso. Son medidas que no van al fondo estructural de los problemas. Resuelven situaciones, porque es mejor eso que nada, por supuesto. Y es mucho mejor que lo que estaba en la administración anterior. Pero vos no vas a resolver el tema de la pobreza infantil con un bono crianza de 3.300 pesos. No. Que es el incremento que va a haber, ¿no? Entonces el problema es, creo que hay algunos planteos de cómo estudiar, cómo mejorar el empleo y todo ese tipo de cosas. Popi, de todas maneras el gobierno tiene en el tratamiento presupuestario un desafío muy importante, que es lograr reunir la mayoría. Claro. La mayoría no tiene ni asegurada. El presidente Orsi dice, bueno, va a primar la sensatez de los actores políticos. Ahora, vos fíjate, ya los blancos dijeron que no van a dejar al país sin presupuesto, ¿no? Sí. También lo dijeron algunos colorados. ¿Qué quiere decir eso? Yo entiendo esto. Van a votar en general el presupuesto. Si la ley la voto en general. Sí. Después en el articulado, sí. Algunas cosas. Yo quiero decirlo con honestidad, porque ya lo dije el miércoles. Si el espacio fiscal son 140 millones de dólares, entonces es un espacio fiscal que no alcanza el 0,2% del Producto Bruto. Porque son 80.000 millones de dólares el Producto Bruto de Uruguay. Entonces 0,2 serían 160. O sea, es 0,17, ponele. Entonces, entre un presupuesto de gasto cero, como te planteaban los neoliberales, como te planteaba la derecha, y hay 0,17. No es un realmente que uno diga, incorpora grandes aumentos. No va a sacudir la raíz de los árboles. No, y además está muy atado al crecimiento económico, y sobre todo un crecimiento económico que algunos economistas indican, incluso los economistas de izquierda, que no es el crecimiento típico que ha tenido el Uruguay. El otro día había en algún medio de prensa un análisis de eso, decía, bueno, el presupuesto del periodo pasado preveía un crecimiento total de 11 y pico de puntos y finalmente el crecimiento del país fue de 6,5. O sea, fue de la mitad. El anterior, algo por el estilo, se preveía un crecimiento de un monto que finalmente llegó a la mitad. O sea, cuando uno prevé un crecimiento en el presupuesto siempre puede estar siendo un poco optimista, ¿no? Claro, pero también es cierto que hubo un periodo, en los primeros dos gobiernos del FA, que el crecimiento fue del 3 y pico %. Sí. Anual. Anual, claro. Sí, yo me refiero a todo el periodo. Bajó mucho en el último gobierno del FA. Seguro. Ahora, hay una cuestión acá que hay que tener en cuenta. Uruguay es un país tomador de precios en todo. Entonces, la economía uruguaya depende mucho del precio de los commodities. La carne, la soja, los lácteos, la celulosa. Es decir, hay condicionantes que vos no dominás. Pero además, también está el tema de las inversiones, ¿no? Yo le escuché a Odona decir que se necesitaban entre 14 y 16 mil millones de dólares para lograr un crecimiento económico sostenible, ¿no? De los cuales 4 o 5 de esos miles pondría el Estado. El resto hay que conseguirlo. Para lograr esos 3 puntos de crecimiento 2,8 necesario anual para
financiar el crecimiento, claro. Porque es una lógica, ¿no? Es la lógica, bueno, por más que a algunos les moleste, es de derrame, ¿no? Yo necesito crecimiento para lograr tener, para que derrame. Claro, digamos, el problema es... A ver, yo no creo en eso, en el derrame. Yo tampoco, pero para mí el problema es cómo se da ese crecimiento. Porque si vos, por ejemplo, hay una modificación de las exoneraciones, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, a los inversores de más de 30 millones de dólares, con plazo en el año 28, se les exonera el 100% de la IDAE. Después hay menor rebaja de la IDAE con menor grado de inversión. Ahora, ¿cuánto hay de renuncia de gasto tributario que se dice? La renuncia del Estado a recaudar. Son como 6 puntos del PBI, ¿no? Más o menos. Sí, es un número importante, sí. Y además, yo no sé si fue una propia jerarca de este gobierno que dijo, pidan exoneraciones para comprar lámparas LED. En el gobierno anterior hubo exoneraciones para importar pelotas de golf. Entonces hay que revisar bien ahí, aunque el gobierno parece tener la intención también de que las pequeñas y medianas empresas tengan exoneraciones. Pero el tema de la exoneración es un tema, porque vos fíjate además una cosa que va a pasar ahora. Con el impuesto mínimo global, por ejemplo, dejan de ser atractivas las zonas francas, así en grandes rasgos, ¿no? Porque van a pagar impuestos las multinacionales, estén o no, hayan tenido exoneraciones o no en el país que las recibe. En el país receptor van a pagar impuestos, antes no pagaban impuestos, ¿no? Con esto de la OCDE. Entonces, hay que revisar todo el sistema de exoneraciones. Pero además, yo creo que también una cosa van a hacer hincapié en la oposición, y va a ser un problema, es en los artículos que refieren a la extensión del IVA a Temu y a otras plataformas. Al impuesto mínimo global no entiendo por qué van a hacer objeción a eso, porque no afecta a la población uruguaya en el sentido de imponerle más gravámenes. Y después este impuesto a los no residentes con capital, crecimiento de capital en el exterior, ¿no? Las acciones. Ahí van a hacer hincapié. Aunque ya salió también Javier García criticando esto de la fiscalía y el secreto bancario, ¿no? Popi, un tema que sacudió a todo el Uruguay esta semana es la confirmación el viernes de el vicariato de... ¿Por qué se le llama vicariato? Bueno, se llama violencia vicaria, creo que eso fue instalado en... ¿dónde fue? Creo que en España, donde se empezó a hablar así, pero no quiero decirte afirmaciones que no tengo, no puedo hacer con propiedad. Lo que sí es claro es que es un tipo de violencia dirigida hacia los niños para agredir a la madre. En este caso es un hombre, Morosini, en Soriano, que entró a la casa donde estaba su expareja, la madre y los hijos, secuestró a los niños, un niño de 6 y una de 2, sí. Se lo llevó, se activó porque la madre hizo una comunicación desesperada, diciéndole, casi pidiendo la ayuda de todo el mundo para detener a este hombre. Y bueno, finalmente lo peor, el viernes fueron hallados el auto en un arroyo y con los cuerpos de las 3 personas, de los 2 niños y del padre. Hay un problema de violencia, de salud mental, de todo ahí, ¿no? ¿Sabés también? Me acuerdo, no sé si vos estabas acá en Uruguay, la mujer policía que se tiró con su bebé de 2 meses de un balcón del 7º piso.
hace unas semanas. Sí, estaba. No, no estaba. Igual entiendo que son casos como... Es distinto. Sí, porque me parece que en ese caso, esta mujer, justamente el padre de una de ellas había abusado de una de las niñas, ya no sé, hasta el... Y ella estaba con... Pero además, otra cosa... O sea, creo otra que cosa, ella era como una especie de víctima de violencia. Sí, sí. Y en este caso no, en este caso es un tipo que no sé cuál sería... o sea, para ejercer violencia sobre su ex pareja o algo, no sé, se lleva a los niños y los mata. Se mata además, ¿no? Sí, claro. No hay ningún elemento para sostener que esa mujer agredía a ese hombre, que por otra parte no hubiese justificado tampoco una brutalidad, una bestialidad de este tipo. El tema es que a mí me parece... El secretario de la Presidencia dijo, falló la sociedad, falló el Estado. Hay una distancia en horas bastante importante entre que la mujer hace la denuncia y que se produce el hallazgo. Y en esa distancia en horas el hombre recorrió en un vehículo cuya matrícula se conocía, todo, pasó un peaje, una cantidad de cosas, el peaje, todo. Ahí impresiona como que algo se podría haber hecho, detenerlo en el primer peaje. No sé, nuevamente, no quiero tirar, pero es como que vos decís, ¿no van las matrículas a los peajes? A la policía caminera, o sea, el tipo se va a meter en una ruta, va a pasar por un peaje y nadie puede decir, ese es el auto. Están todos automatizados. Y ya detenerlo, porque en ese momento lo importante es salvar la vida de esos chiquitos. Sí, pero viste que los peajes están todos automatizados, ¿no? Y bueno, automatizado, que no te suba la cosa, que te detenga la policía. Pero o sea, estamos hablando... Obvio que se puede dar otra situación. Una persona, un tipo puede hacer entrar esto y cometer un acto homicida, pero en este caso, sí. Bueno, no sé. Lo que me llamó mucha atención también a mí, porque además siempre es la misma sector de la población que le pasa, los 7 muertos en un incendio. 5 niños y 2 adultos. Y 2 adultos. Construcción de bloques y techo liviano. Gente que vivía vendiendo comida en un carro. Pobres. Entonces, ¿cómo se calefaccionan los pobres? ¿Cómo resuelven sus temas de electricidad? Es un problema. Porque el 90% de la gente que muere quemada en el invierno son pobres. De todos modos, Popi, te digo, estamos hablando de una situación asociada con la pobreza, con la precariedad, con la carencia, pero no con un dolo. Si no es que alguien... No estamos hablando de un incendio intencional. No. Y en otro caso estamos hablando de un hombre que secuestra a 2 niños y para hacer agredir a la madre o lo que sea, los mata. Y se mata. Pero ese problema... Yo creo que, obviamente que hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con la pobreza, con la cosa, como el caso... Pero yo te hablo, por eso te hablo del incendio ese que murió la familia. En este caso lo que tiene que ver es otra cosa. Yo creo que es una patología social que hay que atacarla, que tiene que ver mucho con la norma de convivencia en la sociedad, ¿no? Eso es otra cosa. Son 2 cosas distintas, ¿no? ¿Por qué ese cambia, ese viraje así abrupto, ¿no? Yo quiero decirte, Popi, que entre que la mujer hace público esto y que sucede esto, después se va a saber, porque va a actuar las pericias técnicas y se va a saber. Pero hubo oportunidades. ¿Cuánto pasó? ¿Un día, 2 días? No sé, pero él pasó por rutas y por peajes, 2 días. que son lugares que están controlados. O sea que eso es lo que te estoy diciendo. Y eso no puede ser así. Porque si alguien secuestra niños, hay cosas que deben automáticamente suceder. Entre ellas, y creo que algunas suceden, como el cierre de fronteras. Él no podría haber salido del país. No estaba cerrada. ¿No? Tienen que, bueno, y si vos tenés la posibilidad de detenerlo, ¿no? No sé. Botecamente, la última cosa que me parece positiva fue la declaración del Frente sobre la presencia de los barcos militares en el Caribe, ¿no? Amenazando a Venezuela. Y de la CELAC, con la firma de Uruguay también. ¿No? Y después otra cosa que sigue preocupando es Gaza. Bueno, yo miraba
trataba de ver información sobre la flotilla en los medios uruguayos. En Macondo hablamos con Sí, gente Macondo, desde la flotilla. Claro. Pero no ves que hablen de la flotilla. Y no, ¿qué van a hablar? No hablan de Palestina, de hecho. No. El cerco de silencio es bravísimo. ¿Y qué esperabas? Pero es sobre todo acá, ¿no? En Uruguay. No Porque, sé, el día bueno, miércoles yo qué sé, yo me- organizaron una actividad con el doctor Carlos Trota, que después estuvo en Legítima, Sí, lo vi. de show de miércoles Legítima. Se llenó. No estaba el presidente, ni la vicepresidenta, estaban invitados. Le pusieron ahí No, pero hay una así. foto de Andrés Estañaro que muestra pero había algunos legisladores porque No, ¿cuántos legisladores había? sí, y estaba lleno eso en el Parlamento Legislativo, ¿no? O sea que eso existe, esa sensibilidad existe. Pero bueno, ya sabés cómo es. Sí, pero hay una cosa que decía creo que decía Caetano: el silencio es complicidad. ¿Mm? No solo Caetano. Lo No, pero hemos digo, dicho no mucho. importa, porque Caetano no es especialmente crítico con el gobierno. Bueno, pero estuvo muy duro, Estuvo muy bien. estuvo preciso en ese momento. Sí. Yo no diría duro, dijo lo que hay que decir. Bueno, Popi, Bueno, llegamos al final. Nos vemos el domingo que viene. nos vemos el domingo. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Ah, clasificó Uruguay al Mundial. Quinta clasificación consecutiva y hizo un gran partido. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí, Un gran partido. sí. Y jugó bien Arrascaeta, que nunca había jugado bien. Es Para lo mí que- el mejor jugador es Bentancur. En todo, a lo largo. Porque es de Colonia, además. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.